El principal error de la Iglesia Católica es que a lo largo de los años ha ido incorporando muchas tradiciones que contradicen la Biblia. Pero eso ya había pasado con los fariseos y con los saduceos en la época de Jesús. Dice Jesucristo en Marcos 7, del 8 al 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y honra a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, ayudar más a su padre o a su madre, no le dejaban, de acuerdo con el 12, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tenían muchas tradiciones que contradecían lo que la Biblia enseña. Y por seguir sus tradiciones, rompían los mandamientos de Dios. Esto se fue acumulando a lo largo de los años, no fue de la noche a la mañana. Habían pasado ya varios siglos, aproximadamente 1400 años entre que Moisés dio los mandamientos y la ley y que Jesucristo se encarnó. En esos 1400 años fue que fueron acumulando este tipo de enseñanzas. Bueno, algo así, exactamente igual es lo que le ha pasado a la Iglesia Católica. Y ellos han tenido más tiempo, porque desde que Jesucristo estuvo entre nosotros, encarnado, hasta el día de hoy han pasado 2000 años. Han tenido más tiempo para ir acumulando errores doctrinales que contradicen la Biblia. Entonces, me di a la tarea de investigar en qué año es que han ido añadiendo doctrinas incorrectas a sus enseñanzas. Y encontré esto. La Biblia ya advertía en Primera de Timoteo 4:3 que doctrinas de demonios prohibirían casarse. En el caso de los católicos, no fue rápido ese proceso, pero lo lograron. Lograron imponer el celibato a todos los sacerdotes. ¿Qué es lo que ellos enseñan? Que los sacerdotes católicos no pueden casarse, deben permanecer célibes. ¿Desde cuándo es que tienen esta enseñanza? Desde 1123. Quedó establecido en el primer concilio de Letrán. Quedó establecido la prohibición a sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes contraer matrimonio o vivir con concubinas, esposas. Dice explícitamente, prohibimos absolutamente a sacerdotes, diáconos, subdiáconos y monjes tener concubinas o contraer matrimonio. Incluso les obligaron a cancelar cualquier matrimonio que tuvieran para poder permanecer en la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia contrario a esta prohibición? Vamos a 1 de Timoteo 3:2. Aquí nos da los requisitos de los obispos. Desde el 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito,
no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sobre los diáconos, que también la Iglesia Católica prohíbe a los diáconos contraer matrimonio, podemos ver más adelante en este mismo capítulo 13, en el versículo 12. Dice el aconado, esté casado, que tenga una mujer, una sola mujer, y que tenga hijos, para que muestre que puede gobernar su propia casa. Así que el prohibir el tener mujer, el que estar en matrimonio, es completamente antibíblico, y en Primera de Timoteo, un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, ya estaba profetizado. Dice la palabra de Dios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sobre ese último punto de prohibir alimentos para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes, analizaba algo que el pastor me había comentado hace tiempo y recordé esta vez, y es cómo se celebra la Santa Cena en la Iglesia Católica. No la celebran como se enseña en la Biblia. La Biblia enseña claramente que tenemos que comer del pan y que tenemos que comer del vino. Pero la Iglesia Católica, no al principio, pero también a lo largo de los años, enseñó que solamente el sacerdote católico es el que come tanto del pan como del vino, pero que los feligreses, los asistentes a la cena del Señor, únicamente coman la hostia, únicamente coman el pan, pero no coman el vino. Les tienen prohibido participar de esa celebración de la Santa Cena en la cual recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Ahí se cumple esta palabra. ¿Y en qué año fue que empezaron a prohibir el participar de la Santa Cena así? También lo tengo por aquí. Fue en 1415. O sea, les tomó tiempo, pero lo lograron. Por eso les digo, hermanos, que los errores que la Iglesia Católica ha ido acumulando no fueron de la noche a la mañana, pero les pasó como a los fariseos, que poco a poco fueron añadiendo más tradiciones en contra de la palabra de Dios. Poco a poco han ido corrompiendo la palabra y ya hemos llegado hasta este punto 2000 años después. Fue en el Concilio de Constanza en 1415 y después esa enseñanza fue reafirmada en 1562 por el Concilio de Trento. ¿Qué otras enseñanzas? Y sobre la Santa Cena, me di cuenta de que otras doctrinas, mormones y testigos de Jehová, también tienen detalles en cómo celebran la Santa Cena. Por ejemplo, los testigos de Jehová, no todos, asiste toda la congregación a la Santa Cena, pero muchos tienen prohibido participar de la Santa Cena a pesar de ser miembros. Solamente un grupo muy escogido, muy selecto, muy pequeño, que se llaman los ungidos, son los que pueden comer del pan y tomar del vino. Los demás solamente pueden ser espectadores, pero no tienen permitidos participar de la Santa Cena. Y en el caso de, eso es con los testigos de Jehová. En el caso de los mormones, ellos lo celebran con pan y agua. No utilizan vino ni jugo de uva. ¿Y por qué es importante eso? Porque el vino o el jugo de uva tienen la apariencia de la sangre, representan la sangre del Señor Jesucristo. Es por eso que se utiliza esa bebida. Pero ellos cambiaron
la forma de celebrarla y la celebran con agua. Detalles interesantes sobre cómo han ido alterando diferentes cosas y contradicen lo que la Biblia enseña. ¿Qué otras enseñanzas tienen los católicos que han ido obteniendo a lo largo de los años? Por ejemplo, el llamar al obispo de Roma Papa o Santo Padre. ¿Qué enseña la Biblia en Mateo 23:9? ¿Lo tienen, hermanos? Dice aquí la palabra de Dios. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esta fue de las primeras enseñanzas que ellos, o tradiciones que ellos añadieron contraria a la Biblia. Se tienen registros de que entre el año 500 y 600, ya los obispos de Roma firmaban cartas como Santo Padre o como Santísimo Padre. Ya habían adquirido ese título para ellos, contradiciendo lo que aquí estaba escrito, que no llamemos a nadie Padre, solamente a Dios, que es el Padre que tenemos en los cielos. Así que algunas enseñanzas las adquirieron primero y otras les tomaron 1000 años o un poco más, pero las han ido incorporando, cada vez distorsionando más lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, sobre tener estatuas de la Virgen, de Jesucristo y de los santos, y que es permitido arrodillarse ante ellos para pedir intercesión. Esta veneración legítima de las imágenes fue defendida oficialmente en el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. Ahí fue cuando instituyeron esa práctica. Y posteriormente en el Concilio de Trento, que fue hasta 1563, volvieron a reafirmar que estaba permitido el uso legítimo de imágenes frente a las críticas que tenían de grupos protestantes. Pero la Biblia es muy clara en versículos como Éxodo 24 al 5, que Dios prohíbe de hacernos imágenes y de inclinarnos ante ellas y honrarlas. ¿Qué otras enseñanzas tiene la Iglesia Católica en contra de lo que la Biblia enseña? ¿Y cuándo fue que las incorporaron? Hay varias enseñanzas relacionadas a María, la madre de Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra. Por ejemplo, ellos enseñan que María nació sin pecado. O sea que hay dos personas que no pecaron: Jesucristo y la Virgen María. Ninguno de los dos pecaron. ¿Y por qué esto contradice la Biblia? Si María no hubiera pecado, no tendría deuda delante de Dios y por lo tanto no necesitaría un Salvador, no necesitaría la salvación porque nunca pecó, nació sin pecado. Nosotros necesitamos de un Salvador porque nacemos en pecado y pecamos, tenemos una naturaleza pecaminosa cuando nacemos. Así que la Biblia deja muy claro que es imposible que María haya nacido sin pecado, por lo que dice Lucas 1, 46 y 47. Cuando le dan el anuncio de que es, hermana, Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. La doctrina católica enseña que María nació sin pecado. Nacer sin pecado significa que no necesitas salvación, no tienes deuda delante de Dios, no necesitas a un Salvador. Pero ¿qué ocurrió en Lucas 1, 46 y 47? En estos versículos, dando un poco de contexto a qué ocurre anteriormente, ocurre en el 41, cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y a partir del 46 es María
la que habla. Y dice así la palabra de Dios. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué esto contradice lo que los católicos enseñan? Porque si María no hubiera tenido pecado, no necesitaría un Salvador. Pero ella misma lo reconoce. Ella misma reconoce su condición cuando en el versículo 47 menciona: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que María también necesitaba un Salvador. Necesitaba a Dios como su Salvador. ¿Y por qué lo necesitaba? Porque había nacido en pecado y porque había pecado, al igual que todos los demás. Hay otras enseñanzas sobre María. Por ejemplo, en la doctrina católica se enseña que María fue siempre virgen, que después de Jesucristo no tuvo más hijos. Pero ¿qué versículos de la Biblia contradicen esta enseñanza? Antes de avanzar, sobre el que nació sin pecado no fue rápido, fue hasta el 8 de diciembre de 1854 cuando empezaron a enseñar esto. Lo hizo Pío IX en un texto que se llama en latín Ineffabilis Deus. 1854 fue cuando incorporaron esta doctrina de María nacida sin pecado. Sobre que María fue siempre virgen, esto lo enseñaron desde el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, en donde se le dio a María el título siempre virgen. Pero ¿qué dice Mateo 13, 55 y 56? Aquí dice la palabra de Dios, hablando sobre Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Más claro ni el agua, hermanos. Jesús tenía tanto hermanos como hermanas que están aquí siendo referenciadas. Y hay otros versículos. Por ejemplo, Marcos 6:3. Vamos a San Marcos 6:3. Marcos 6:3. Dice aquí la palabra de Dios. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Nuevamente nos enseña la palabra de Dios que María sí tuvo hijos e hijas, hermanos de Jesús. Y podemos verlo también en San Juan 2:12. Vamos para allá. Dice aquí la palabra de Dios, hablando también sobre Jesús. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que está claro, hermanos, María no fue siempre virgen, tuvo hijos e hijas con José. Pero en el año 553 fue donde incorporaron esta doctrina a sus enseñanzas. Y les voy a hablar de una última, que es el rosario católico. No sé si lo conozcan, pero es una práctica de repetir rezos utilizando un objeto que se llama un rosario, que es como un collar con unas cuentas. Y cada cuenta representa un rezo en específico que tienes que decir. El rosario católico es una devoción de oración repetitiva centrada principalmente en María, porque los rezos que más se repiten son los Ave Marías. Un rosario católico tradicional tiene forma de collar o cadena de cuentas. Su forma básica es 5 grupos de 10 cuentas pequeñas llamadas decenas.
Hay una cuenta más grande donde se reza el Padre Nuestro una vez, pero la mayor cantidad de rezos que se repite es para repetir Ave Marías. ¿Cuándo fue que se empezó a enseñar esta instrucción? Tomó tiempo también el enseñar sobre el rosario. Su forma actual fue en 1520, con León X, dio aprobación oficial al rosario. Antes de eso se empezó a popularizar en 1470 y 1475, pero fue hasta 1520 que recibió la aprobación papal y se volvió parte de la doctrina católica. ¿Y por qué esto está en contra de lo que la Biblia enseña? Por varias razones. Por ejemplo, porque se trata de repetir rezos y creer que con eso vas a ser oído por Dios. Pero Jesús explícitamente dijo que esa no es la manera correcta de pedir a Dios. ¿Dónde? En Mateo 6:7. Desde el 6 nos explica cómo orar correctamente. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí está muy claro, hermanos. Repetir por repetir rezos, así lo hagamos 10, 50, 100 veces, 200 veces, 100 Ave Marías, no sirve, hermanos. No es la manera correcta de orar a Dios. Además, orar a María, que esos son los Ave Marías, por si ustedes conocen de qué trata ese rezo, es una oración a María, que inicia así, Ave María. Y no me la sé, pero quizás alguien de aquí sí. Llena eres de gracia y otras cosas. Esa no debemos orar a María. ¿Qué dice la Biblia en San Juan 14, 13 y 14? En nombre de quién tenemos que orar y a quién tenemos que orar. Aquí deja muy clara la palabra de Dios. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esa es una promesa que Cristo nos da. Así que las oraciones no son a María, las oraciones son al Padre y en el nombre de Jesús. Lo mismo dice en San Juan 16, 23, un poquito más adelante, aprovechando que estamos cerca. Dice aquí la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. Y no necesitamos intermediarios para nuestras oraciones que intercedan por nosotros, como dice el Ave María, me parece. Porque queda muy claro en 1 de Timoteo 2:5. Gloria a Dios, creo que lo conocen el versículo. Pero vamos para allá para que vean que está escrito. 1 de Timoteo 2:5. Exacto. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de compartirles esta información, hermanos? Animarlos a seguir evangelizando. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo y la mejor forma de hacerlo es en la obra del Señor. Desarrollar amor a Dios y eso nos va a llevar a amar a los demás, no querer que sus almas se pierdan, porque sabemos que el lugar de tormento es un lugar al que no le deseamos a nadie que vaya. Así que tenemos que mostrarles la verdad. Esa es la forma que Dios decidió para la salvación de las almas, la predicación del Evangelio. Incluso le llama la locura de la predicación del Evangelio. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que animarnos.
y a cualquier tipo de persona, católicos, mormones, testigos de Jehová, ateos. Tenemos que saber cómo responder sus preguntas para mostrarles lo que la Biblia enseña y por qué lo que les han enseñado no es correcto. Así que espero que esto les anime, hermanos. Y si llegan a tener oposición, si llegan a ser criticados, si llegan a ser odiados, si llegan a ser insultados, ya saben lo que dice la Biblia, que no lo hacemos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. Y el que esté firme, el que sea constante, a usar los talentos, los dones que tú les has dado en sus vidas, para que sean siervos útiles para tu reino, para que llenemos tu casa, como es lo que tú quieres llenar tu casa, tú quieres que seamos muchos más hijos tuyos. Así que, Señor, te pido que el Espíritu Santo que les has dado, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, crezca en sus corazones y que los impulse a compartir tu palabra, a compartir el evangelio de salvación a más almas, a estar preparados para dar razón de la fe a cualquiera que se los demande. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, nos lavamos con tu sangre y echamos fuera toda obra del diablo, todo ataque del enemigo que quiera levantarse para que tu pueblo no predique tu palabra, para que la gente se desanime, para que la gente tenga miedo, para que la gente no haga lo que tú nos pediste que hiciéramos. Te pido, Señor, que nos uses como instrumentos para tu gloria, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar también por cualquier enfermedad. Si tienen algún dolor, si tienen alguna dolencia, levanten sus manos y vamos a confiar que nuestro Dios es el que nos puede dar toda la sanidad que necesitamos en nuestro cuerpo. Padre eterno, también te pido por la vida de mis hermanos. Te pido, Padre, que los toques y que los libres, Señor, de todo ataque del enemigo. Líbralos de toda enfermedad. Líbralos de toda opresión demoníaca que esté sobre ellos y sobre sus cuerpos. Te pido, Señor, que rompas todo yugo que esté puesto sobre sus vidas, que se pudra por la unción del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que les des sanidad, que les envíes medicina a su cuerpo y que les des abundancia de paz. Nosotros creemos en ti y sabemos que nuestra esperanza viene de ti, viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que cuando recibamos la sanidad y la medicina, te demos gloria delante de los hombres por aquel milagro que habremos de recibir. Lo creemos, lo decimos como si ya hubiera sucedido. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a despedirnos con la frase que ya conocemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos. Saludos a todos los que estén viéndonos y nos vemos el domingo si Dios lo permite.